Buenas, vamos a definir las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Al hablar de razón trigonométrica o de razón, hablamos de un cociente. Si tenemos un triángulo rectángulo, como que tenéis en la imagen en este momento, si tomamos un ángulo alfa, vemos que el cateto opuesto a alfa es el cateto que está frente a él, cateto opuesto. Y vamos a denominar como cateto contiguo o cateto adyacente a aquel que está junto al ángulo alfa. Vamos a definir tres razones, tres proporciones, que son el seno del ángulo alfa, que será la proporción, el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Vamos a definir el coseno de alfa, lo escribiremos como cos alfa. Para simplificar, igual que el seno, pondremos luego sen o sin. El coseno de alfa es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Y vamos a definir la tangente de alfa, que lo escribimos como tan alfa o tg alfa, también lo veréis en otra ocasión de esta manera, como el cociente entre el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Bueno, hay una regla mnemotécnica para aprenderse esto, pero yo creo que es bastante sencillo. Veamos un ejemplo cómo se aplica. Para qué nos sirve, veremos las aplicaciones más adelante. Imaginemos que tenemos un triángulo rectángulo donde un cateto mide 3 unidades, el otro mide 4 y la hipotenusa mide 5 unidades. Si nos pidieran que calculásemos sus razones trigonométricas del ángulo alfa, vamos a tomar este ángulo como alfa, veremos que el seno de alfa es el cateto opuesto a alfa, 3, entre la hipotenusa, que es 5. También podemos expresarlo como 0,6. El coseno de alfa es el cociente entre el cateto contiguo, 4, entre la hipotenusa, que es 5, que es 0,8 en este caso. Y la tangente de alfa es el cociente entre el cateto opuesto, que es 3, entre el cateto contiguo, que es 4. Esto me da 0,75. Bien, esta proporción va a ser siempre igual independientemente del triángulo que elijamos. Veamos, si tenemos ese triángulo que hemos dibujado antes, con un ángulo alfa cualquiera, vamos a tomar este ángulo alfa, vamos a definir el triángulo A, B, C y vamos a añadir, B', C', ¿qué vemos? Que el triángulo ABC y el triángulo AB'C' van a ser semejantes porque tienen dos ángulos iguales. El ángulo alfa, que coincide en ambos, y ambos tienen un ángulo recto aquí. Estamos hablando de dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Que A, definimos A como este cateto, A' en el grande, vamos a definir como B el cateto del menor y B' el cateto del triángulo grande, e igualmente C y C', la hipotenusa, que sabemos que por ser semejantes, sabemos que A partido por B tiene que ser igual a A' partido B'. Fijaros que A partido por B, cateto opuesto partido cateto contiguo, en ambos casos sería la tangente de alfa. Con lo cual, esta proporción no depende del triángulo que hayamos elegido, siempre y cuando estemos hablando de un triángulo rectángulo que tiene un cateto de valor alfa. Esto es lo que se tiene que mantener. Esto mismo ocurriría con cualquiera de las demás razones trigonométricas. A partido por C, que sería cateto opuesto partido hipotenusa, va a ser igual a A' partido C'. O sea, el seno de alfa no depende del triángulo que hayamos elegido. Bien. ¿Y para qué nos sirve esto?
Bueno, pues esto nos va a servir porque tiene múltiples aplicaciones y en muchas ocasiones, si yo conozco, tengo un triángulo rectángulo, desde que conozca su ángulo, tenemos un triángulo rectángulo, conocemos un ángulo en él, imaginemos que estos son 35 grados, conocemos uno de los catetos, por ejemplo este cateto, vamos a decir que esto mide 20, y desconocemos lo que mide el otro cateto, podemos saber que la tangente de 35 grados es igual al cateto opuesto partido el cateto contiguo. Tangente de 35 grados lo podemos obtener con la calculadora y tendremos una ecuación con una sola incógnita. Nos permitiría calcular el otro cateto. O también podríamos, si nos piden la hipotenusa de este triángulo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa? Pues lo relaciona el coseno. Por lo tanto, el coseno de 35, que lo calcularemos con la calculadora más adelante, va a ser el cateto contiguo, 20, partido por la hipotenusa. Y con lo cual volvemos a tener una ecuación también con una sola incógnita. Nos va a permitir conocer los valores de algunos lados. Con solo conocer un ángulo y un cateto podemos conocer el resto del otro cateto, o también podremos utilizar el teorema de Pitágoras, cualquiera de ellos, ¿vale? Bien, veamos ahora que existe una relación entre las diferentes razones trigonométricas. La primera es, bueno, la tangente de un ángulo también es el seno de ese ángulo entre el coseno de ese mismo ángulo. ¿Por qué? Fijaros, cuando definimos el seno de alfa, dijimos que era el cateto opuesto, para simplificar ya voy a escribirlo así, partido por la hipotenusa. Y el coseno de alfa lo definimos como el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Si dividimos el seno entre el coseno, lo que estaríamos es dividiendo cateto opuesto partido hipotenusa entre cateto contiguo partido hipotenusa. Recordamos que es producto de extremos entre producto de medios. Esto va a ser igual al cateto opuesto por la hipotenusa entre el cateto contiguo por la hipotenusa. Bueno, podremos eliminar estas dos hipotenusas y eso me queda que es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Y esto lo definimos como la tangente del ángulo alfa. ¿Vale? Con lo cual tenemos una relación entre el seno, el coseno y la tangente. Otra de las identidades, que bueno, esto se llaman identidades trigonométricas, ¿vale? Hay otra que es fundamental, que es el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo, de ese mismo ángulo, siempre va a ser 1. Esta es una identidad trigonométrica, o también se le conoce como ecuación fundamental de la trigonometría, y esto siempre es cierto. ¿Por qué? Porque el seno cuadrado de alfa sería el cateto opuesto partido de la hipotenusa al cuadrado, más el cateto contiguo partido por la hipotenusa al cuadrado. Bueno, estoy utilizando unas expresiones, cateto opuesto, no se podría utilizar, tendríamos que dar un valor único, ¿vale? En álgebra no estoy trabajando como debería, pero creo que así se va a entender mucho mejor. Cateto contiguo al cuadrado partido por la hipotenusa al cuadrado. Tenemos dos fracciones con el mismo denominador, podemos sumar. Esto es el mismo denominador, hipotenusa al cuadrado, cateto opuesto al cuadrado más cateto contiguo al cuadrado. Y bien, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿a qué es igual? Por el teorema de Pitágoras es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que esto es igual a 1. Acabamos de demostrar una de las ecuaciones que más tenéis que controlar. ¿Por qué? Porque conocido solamente el seno o el coseno, podemos obtener la otra razón trigonométrica. Y una tercera que es algo menos importante, pero que es bueno, es más para estas dos, sí que en cuarto las tenéis que tener muy controladas. Y esta tercera, pues sería bueno que la fueseis conociendo, aunque no la voy a demostrar, que 1 más la tangente al cuadrado de un ángulo es igual a 1 partido el coseno al cuadrado de ese ángulo. Es muy fácil también de demostrar, ¿vale? De hecho, posiblemente os lo pida que lo hagáis en clase. Y es una tercera relación que tenéis que conocer. ¿Por qué? Porque conociendo
Fijaros que conociendo el seno, con la razón anterior, podemos obtener el coseno y ya tendríamos seno y coseno y podríamos obtener la tangente, o con el coseno lo mismo, con la ecuación anterior, con esta, conociendo el coseno, podríamos obtener el seno, ya tendríamos seno y coseno y podemos obtener la tercera razón, que es la tangente. Pero ¿qué pasa si solo conocemos la tangente? Necesitamos alguna manera, pues recordad que la tangente era seno partido por coseno, según hemos visto arriba, seno partido por coseno, con lo cual, solo conociendo la tangente, con esta relación no podría obtener seno y coseno a la vez. Entonces necesitamos una fórmula que nos permita, una identidad que nos permita, conocido la tangente, pues conocer, en este caso, el coseno, y una vez tengamos el coseno, pues ya podremos obtener también el seno. Bien, esto es lo fundamental de estas dos primeras sesiones, que es la relación que existe entre las razones trigonométricas y la definición de las mismas.